Chile. En esta segunda unidad deberíamos ver los pueblos prehispánicos de Chile, deberíamos trabajar también con lo que corresponde al proceso de descubrimiento de Chile y conquista de Chile. Pero para darle un orden histórico, lógico, y ordenar de mejor manera los contenidos, en esta primera parte de la unidad número 2 vamos a trabajar principalmente con lo que son los pueblos prehispánicos de Chile. Por pueblos prehispánicos vamos a entender a todos aquellos pueblos que habitaron en el territorio nacional antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. En primer lugar, debemos señalar que estos pueblos prehispánicos presentaron una diversidad cultural. Eso significa que tenían distintas maneras de ver el mundo, distintos sistemas económicos, formas, ¿no es cierto?, de trabajar, distintos niveles culturales en relación a la economía, cómo funcionaban desde el punto de vista económico, etc. Son varias las características que los hacían absolutamente distintos, a pesar de estar habitando una zona cultural relativamente cercana. La división geográfica que vamos a utilizar es la siguiente. Primero vamos a hablar de los pueblos de la zona norte. Posteriormente vamos a hablar de lo que son las características generales de los pueblos ubicados en la zona centro-sur, para terminar después con los pueblos que corresponden a la zona austral. En relación a los pueblos de la zona norte, hay que señalar que fueron capaces de ubicarse y utilizar una zona que desde el punto de vista geográfico era bastante compleja. Por ejemplo, estaban ubicados en el sector que correspondía a la zona del desierto de Atacama, un paisaje árido, hostil, que era muy difícil para el desarrollo de la vida humana. Sin embargo, en esa zona hubo pueblos que fueron capaces de asentarse, de vivir y desarrollar toda una cultura por mucho tiempo antes de la llegada del europeo. En esta zona se van a distinguir tres grandes espacios geográficos. Tenemos lo que es la zona alta, que se conoce como la Puna Andina, zonas geográficas que están sobre los 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Existe una zona de oasis intermedio, que sería la depresión, en la cual algunas quebradas de agua permitía, ¿no es cierto?, el asentamiento humano y el aprovisionamiento de este vital elemento. También encontramos en la zona ya costera algunos pueblos que fueron capaces de ser pescadores, ¿no es cierto?, y recolectaron todo lo que fueron distintas especies y frutos marinos. Por lo tanto, a pesar de ser una zona, desde el punto de vista geográfico, bastante difícil, nuestros pueblos prehispánicos fueron capaces de apropiarse de ese espacio y de ocuparlo. Un ejemplo de ello puede ser lo que ocurrió en la zona norte, es el proceso de evolución. Por ejemplo, en un primer momento, como dice ahí el texto, eran bandas cazadoras recolectoras que después fueron capaces de organizarse y fueron desarrollándose en zonas en las cuales domesticaron de a poco distintos animales y empezaron a dominar sobre todo técnicas de regadío que les permitieron con el tiempo empezar a asentarse y quedarse en un lugar. Sobre todo si pensamos en el escaso suelo cultivable, fueron grandes logros, y en la medida que iban avanzando ellos y logrando este tipo de cosas, se traspasaban distintos elementos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un pueblo que estaba en la zona de la Puna de Atacama, la zona alta, ellos le traspasaban todo lo que eran las pieles y cueros de animales, de las llamas principalmente, sus carnes, y eso se lo traspasaban a las zonas costeras. En las zonas costeras todos los productos marinos eran llevados a las zonas altas, y así se hacía el intercambio también con la zona intermedia. Este es un típico intercambio que dejaron los incas. Los incas utilizaban este intercambio entre los denominados pisos ecológicos.
que nuestros pueblos prehispánicos de la zona norte después mantuvieron con el tiempo como una forma, ¿no es cierto?, de poder ir desarrollándose y autoabasteciéndose en una zona que era de muy compleja